Muy buenos días, queridos hermanos. Les habla el pastor Fernando Gómez de la Congregación Cristiana Génesis. En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema relacionado con la vida de Pablo, del apóstol Pablo, que nos puede recordar algunas cosas importantes que la palabra nos enseña de la actitud que debemos de tomar nosotros en tiempos de tribulación. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, bendiciendo esta palabra, bendiciendo la vida de nuestros hermanos y pidiendo al Espíritu de Dios que revele y que confirme en el corazón de cada uno de nosotros el propósito de tu palabra. Oramos y bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando hablamos del apóstol Pablo, recordamos que su conversión al Evangelio fue una prueba contundente de la veracidad, de la firmeza del mensaje cristiano. Sus enseñanzas teológicas, bíblicas, han contribuido de una manera extraordinaria a la formación del pensamiento cristiano. Como autor, Pablo solamente lo supera Lucas en la extensión de su contribución al escribir epístolas en el Nuevo Testamento. Pablo fundó iglesias en Asia Menor, en Macedonia, Grecia, durante 3 viajes misioneros. Por eso se le llama el apóstol a los gentiles, porque fundó una serie de iglesias y los visitó durante varias veces en medio de tierra pagana, en medio de gentiles. Trabajó ministrando en Roma y posiblemente algunos dicen que viajó hasta España predicando el Evangelio. Pablo tuvo una esmerada preparación cultural y religiosa que de Dios había provisto a Pablo. Él se había formado a los pies de Gamaliel, recuerdan ustedes, dice la palabra de Dios. Pero a Pablo le faltaba algo sumamente importante. Le faltaba todavía la experiencia transformadora que haría de él un discípulo dedicado y un apóstol fiel del Señor Jesucristo. La importancia que para Lucas tuvo la conversión de este apóstol se ve en 3 veces que lo menciona en el libro de Hechos. Capítulo 9, verso 1, 22, verso 5 y capítulo 26, verso 12. Pablo mismo comenta su conversión varias veces en las epístolas, cuando él iba camino a Damasco en persecución de los creyentes y Jesucristo se le apareció. ¿Había antecedentes que le prepararon a Pablo para esa experiencia tan vital en la vida de un ser humano? Bueno, posiblemente tenía parientes cristianos, la Biblia lo dice, que le testificaron de Cristo. Sin duda también el valor, el mensaje y el ejemplo del martirio de Esteban le causaron una honda y permanente impresión. Además, las palabras del Señor Jesucristo cuando le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, sugieren que Pablo ya libraba una lucha interna. De hecho, Pablo responde diciendo, ¿qué quieres que yo haga? Lo cual sugiere que Pablo se rindió a Cristo de una forma instantánea y completamente. Y a partir de ese momento su corazón se transformó, se iluminó y aunque físicamente quedó ciego por un tiempo, lo guiaron a Damasco. Allá recobró su vista y dejó en el camino su orgullo y su odio y empezó uno de los grandes ministerios del Nuevo Testamento. Y podemos reconocer dos cosas. Primero, el apóstol a los gentiles. Dios le encomendó que pasara más allá de las fronteras de Israel. Realizó 3 viajes misioneros en aquella época por todo el imperio romano, predicando el Evangelio del Señor Jesucristo y estableciendo iglesias. Y desde ese momento, la predicación del Evangelio en el mundo entero no ha cesado hasta el día de hoy. Lo segundo que se le reconoce a Pablo es su pensamiento, su aporte al pensamiento cristiano. La mayoría de las epístolas que Pablo escribió en el Nuevo Testamento están ricas, están plenas de enseñanza sobre doctrina, es decir, sobre qué es lo que nosotros creemos, pensamos y practicamos como cristianos, como hijos de Dios. Pero Pablo también tenemos que recordar que a pesar de estas cosas hermosas que podemos decir de él, vivió momentos sumamente difíciles que a veces se nos olvidan. Y yo quisiera en esta oportunidad leer para ustedes lo que el mismo Pablo dijo en 2 Corintios, capítulo 11, a partir del verso 22. Pablo aquí se está defendiendo de algunos otros apóstoles, entre comillas,
que lo criticaban y que trataban de descalificarlo, porque él valientemente peleaba y se oponía a aquellos que trataban de judaizar el evangelio, porque era una tendencia que se daba en aquella época. Pablo reclamaba lo que la palabra de Dios dice, lo que él entendió del Señor Jesucristo, que la salvación es por gracia. No hay nada que usted y yo podamos hacer para ser salvos. En cambio, aquellos que enseñaban que había que judaizar, todavía querían que los gentiles que se convirtieran, que cumplieran la ley. Y entonces es en este contexto que Pablo se defiende y dice de la siguiente manera, leo, ¿son hebreos ellos? Yo también. ¿Son israelitas ellos? Yo también. ¿Son ellos descendientes de Abraham? También yo, dice Pablo. ¿Son ministros de Cristo? Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, dice Pablo, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y dice en el verso 31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, recuerda Pablo, el gobernador de la provincia del rey guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y veamos qué interesante. Nos olvidamos muchas veces precisamente que el gran apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, también pasó por tribulación, hermanos. También pagó el precio. También tuvo que sufrir, como también lo estamos haciendo nosotros en este tiempo. Y quiero recordarte algo muy hermoso que el apóstol Pablo también nos recuerda. En Romanos capítulo 5, del 3 al 5. Ven lo que dice Pablo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vean ustedes la perspectiva espiritual de Pablo en medio de las circunstancias. Es decir, que la tribulación produce paciencia, produce prueba y esperanza. Y que no nos debe de avergonzar porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Y el mismo Pablo, en 2 Corintios capítulo 1, en versos 3 y 4, nos dice algo que yo quiero confirmar y enfatizar en este momento. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, usted y yo, consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Querido hermano, Pablo nos enseña que tenemos que sufrir, que tenemos que pagar un precio por ser hijos de Dios, por ser cristianos en este mundo que está tan alejado de Dios. Nadie dijo que era fácil. Nadie dijo que era fácil. Y Pablo nos recuerda algo que yo quiero confirmarte, el ministerio de la consolación. Dios nos ha consolado en medio de la tribulación, por lo tanto usted y yo tenemos que consolar. Por eso, hermano, yo te invito que si usted tiene pan en tu mesa, compártase el pan con aquel que no tiene. Eso es consolar. Si tienes agua en tu mesa y sabes de alguien, sobre todo alguien que es cristiano y no tiene que beber, comparta el agua. Eso es consolar. Si sabes de alguien que no tiene dinero para pagar los servicios de su casa, la luz, el agua, etcétera, comparta con él para poder pagarlo. Si sabes de alguien que no tiene dinero para pagar la mensualidad de su casa y está afligido por esa circunstancia, esa es su tribulación y usted sí lo puede hacer.
Hágalo, es tiempo de consolar. Ese es el ejemplo y ese es el llamado de Pablo para esta oportunidad. Que aquellos que estamos bien, que aquellos que hemos sido consolados en medio de esta tribulación, podamos por el amor de Cristo que está en nuestros corazones, también ayudar, consolar y apoyar a aquellos que están pasando por dificultades. Padre, yo bendigo tu palabra, Señor, y te pido, Señor, que esta palabra traiga, Señor, una nueva perspectiva en la manera de ver estos tiempos difíciles que estamos pasando. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano. Nos veremos pronto para saludarnos como siempre lo hemos hecho.